Esto es Utalca TV Informa. Reuniones, diálogos y acercamientos institucionales han marcado las primeras actividades del rector electo de la Universidad de Talca, Arcadio Cerda Urrutia, quien durante los últimos días sostuvo encuentros con autoridades de la región del Maule. El académico conversó con las senadoras Paulina Bodanovich, Andrea Valladares y el diputado Jorge Guzmán. Somos una universidad pública, por lo tanto tenemos que trabajar con nuestros parlamentarios y nuestras parlamentarias para fortalecer el desarrollo de la Universidad de Talca, fortalecer el quehacer de la Universidad de la región del Maule y por lo tanto muy bienvenidos los saludos protocolares de los parlamentarios y las parlamentarias, pero también las ideas que vamos a ir generando en conjunto para hacer la Universidad de Talca más grande, más posicionada. Valoró la disposición de las autoridades para avanzar en un trabajo conjunto que permita impulsar nuevas iniciativas. La Universidad de Talca ha logrado posicionarse a nivel nacional. Espero que hoy día eso le podamos dar un impulso, que nos reconozcan, que nos miren. Ahí hay un rol importante del rector, de su visión en cómo va a orientar el trabajo de la universidad, y a mí como parlamentaria, como senadora del Maule, lo que me cabe es apoyar esas decisiones. Vinimos a ponernos a disposición para poder colaborar, para poder aportar, para poder contribuir en los temas que la universidad vaya viendo y que desde la perspectiva legislativa nosotros podamos apoyar. Compartió también algunas de sus proyecciones para la Casa de Estudios. El principal desafío que tiene la universidad es, nuevamente, como recién decía, el posicionamiento en distintas áreas del quehacer. Tenemos áreas muy interesantes que también tenemos que salir a la región, el área cultural, la música, las artes, las letras, el patrimonio, donde tenemos que tener mucha presencia en la región del Maule, como también la ciencia. Tenemos posibilidades de avanzar en proyectos interesantes de investigación, de aporte a las comunidades donde deberíamos estar presentes como universidad. Estas fueron algunas de las instancias de diálogo que permitieron intercambiar visiones sobre el rol de la Utalca en el desarrollo de la región. Cada año miles de personas deben realizar su declaración de impuestos. Para apoyar este proceso, la Universidad de Talca volvió a poner en marcha su clínica tributaria en el marco de la Operación Renta. La iniciativa es desarrollada por la Facultad de Economía y Negocios en alianza con el Servicio de Impuestos Internos. A través de este operativo abierto a la comunidad, estudiantes de las carreras de Contador Público, Auditor e Ingeniería en Control de Gestión brindan orientación a personas naturales en su proceso de declaración de renta. La clínica tributaria funcionará hasta el 30 de abril, de lunes a viernes, entre las 9 y las 13 horas, en el Centro de Extensión de la Universidad de Talca, ubicado en Calle 2 Norte 685. Bueno, la orientación se trata, por ejemplo, de explicarles cómo van a pagar impuestos respecto de los bienes raíces que aparecen, o explicarles el tema del crédito por gastos educacionales que también tienen derecho algunos contribuyentes. De acá las personas se van con su declaración hecha, les explican cuándo le va a llegar la devolución. Según datos del Ministerio de Salud, cerca de 2,5 millones de personas permanecen en listas de espera en el país, lo que mantiene esta problemática como una prioridad a nivel nacional. En este contexto, la formación de nuevos especialistas médicos se vuelve clave para fortalecer la atención en salud. Frente a ese escenario, la Universidad de Talca dio la bienvenida a una nueva generación que inició su formación en pediatría, psiquiatría y medicina interna. La Universidad de Talca tiene un fuerte compromiso con el territorio, con la región, y eso se manifiesta no solo a través de las carreras de pregrado, sino en este caso lo que nos convoca hoy es dar la bienvenida a los futuros nuevos especialistas. Esto es reflejo básicamente del trabajo que hemos realizado en términos de la acreditación. Actualmente contamos con las 3 especialidades acreditadas, en donde psiquiatría cuenta con 2 años, medicina interna y pediatría con 4 años de acreditación. Desde el punto de vista de salud pública tenemos un déficit importante por listas de esperas prolongadas, déficit de especialistas, infraestructura que todavía no está totalmente concluida, y por lo tanto nosotros somos un aporte en la formación de estos médicos tanto para la región del Maule como para el resto del país.
Entrar, sentarse, conversar o simplemente detenerse a mirar el entorno. Esa es la experiencia que propone Templete, la nueva escultura del artista visual Patricio Kurt, ubicada en la Plaza de los Artistas de la Universidad de Talca. Está inspirada en los antiguos templetes, lugares pensados para la contemplación y el encuentro. El templete era unas edificaciones que se usaron mucho en los tiempos pasados, en el romanticismo, más o menos en ese periodo, que era un lugar donde la gente se iba a encontrar, a relajar, a conversar. Más que una pieza para observar a distancia, se trata de una propuesta de carácter inmersivo. Mi propósito fue ese, justamente, de que los alumnos participaran íntimamente con la obra, ¿no? Que en el resto de las esculturas son solamente contemplativas. Esta tiene este doble juego arquitectónico y artístico, visual, escultórico. De esta manera continúa creciendo el Parque de las Esculturas de la Utalca, que suma un nuevo espacio para toda la comunidad. Ya sumamos más de 40 obras que están en este espacio abierto, disponible para la comunidad. Y en este caso el templete simboliza un espacio tradicional de las plazas, que es un pequeño templo donde suceden cosas. Y así las personas pueden habitarla, pueden compartir ciertas experiencias y seguramente va a quedar lleno y cargado de historias. Es una obra muy valiosa de Patricio Kurt, es una obra que se denomina Templete, es la número 41 que se integra al Parque de las Esculturas, por lo tanto es un orgullo enorme que una obra de esta monumentalidad que está aquí emplazada en la Plaza de los Artistas pueda también ser parte de lo que es el Museo Nacional de la Escultura. Esta fue la inauguración de la obra, financiada gracias a un proyecto Fondart y una alianza estratégica con PF Alimentos. PF Alimentos es una empresa, cierto, con más de 120 años de historia, con un fuerte arraigo a la región del Maule, y por eso su compromiso también es con las comunidades, así que la verdad es que creemos que es bien importante poder aportar en este tipo de obras que apoyan la cultura, el arte, ¿cierto? Así, esta pieza de grandes dimensiones ofrece una nueva experiencia artística, la posibilidad de detenerse y vivir el arte. Después de décadas de trayectoria literaria, la poeta y escritora peruana Carmen Ollé recibió el reconocimiento más importante de su carrera. La Universidad de Talca le otorgó el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, galardón que desde 2001 distingue a figuras relevantes de la literatura iberoamericana. Significa muchísimo porque me he dado cuenta por el acta del concurso y del jurado, que se han leído muchos títulos de mi obra, lo cual para mí es una gran sorpresa. Uno de los hitos de su trayectoria es el poemario Noches de Adrenalina, publicado en 1981 y considerado una obra fundamental de la literatura latinoamericana. Para mí, a mi edad, que ya es 78 años, una larga vida, llegar a este momento en que se ha leído muchos de mis títulos es pues decir, bueno, qué alegría me da. En el acta que entregó el jurado se destacó el valor artístico, experimental y político de su obra, además de la variedad de géneros que explora. Carmen Ollé, poeta, también se desarrolla en varios géneros literarios, ¿ya? Novela, ensayo, crónica, en varias obras hay una perspectiva autobiográfica, y yo pienso, estoy segura de que Carmen Ollé fue y es fundamental como poeta para la poesía peruana y latinoamericana. La galardonada recibió una medalla y $50.000 otorgados por el Banco Santander. La ceremonia de entrega se realizó en el auditorio del Espacio Bicentenario Utalca, donde autoridades académicas, estudiantes y público asistieron para celebrar a una de las voces más singulares de la literatura contemporánea. Para nosotros siempre es un momento de alegría, un premio que lleva desde el 2001 y que se ha impuesto en la lengua portuguesa y española como un gran premio a la literatura, a un espacio en el cual se comunica,
se encuentra la libertad también de expresión, y eso para nosotros como universidad pública es fundamental. Banco Santander en realidad se enorgullece de poder participar en este tipo de actividades, en este tipo de reconocimiento. Llevamos del año 2001 y en realidad se caracteriza de una de las pocas empresas a nivel mundial que participa en este tipo de premiaciones y aporte a la literatura, a la educación, a las becas. Y para reforzar este vínculo, la editorial Universidad de Talca avanza en la reedición de Halcones en el Parque. Es un libro que ya está en proceso de producción y entra a imprenta ya próximamente. Ya tenemos todo listo con la escritora, y ya dio incluso su visto bueno a las páginas también que van a imprenta, así que estamos muy contentos de poder publicar un libro de la ganadora del premio José Donoso. Visiblemente emocionada, la ceremonia culminó con el discurso de la ganadora, quien agradeció este reconocimiento y valoró la libertad y la escritura como un eje central de su obra. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrevista especial que hacemos los últimos años con ganadores, ganadoras del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso. En esta ocasión con la destacada escritora y poeta peruana Carmen Ollé. Carmen, bienvenida a esta conversación, y también a Talca, una ciudad que quería conocer porque generalmente había estado en Santiago. Lo dijo cuando la llamaron para anunciarle el premio que había sido la ganadora, el Premio José Donoso. Claro, por supuesto, yo muy contenta de venir a Chile y especialmente a Talca, que no conocía, porque he estado como 6, 7 oportunidades en distintos periodos y épocas del país, de Chile. He estado en Valdivia, Santiago, y bueno, una vez hice un recorrido por tierra desde cuando era muy joven, cuando tenía 20 años, desde Lima a Santiago, sí. Santiago, Buenos Aires, sí. Extenso ese viaje, me imagino. Y ahora conocer Talca, me encantan las ciudades pequeñas, pero no parece tan pequeña desde acá del hotel, ¿no? Bueno. Sí, no, bueno, y también aún le queda conocer también el campus de la universidad en unos Claro, minutos. Ahora lo voy a conocer. Sí. Le quiero preguntar sobre este reconocimiento, porque llega después de décadas de trabajo literario en ese sentido. ¿Qué significa para usted recibir el Premio José Donoso en este momento de su carrera? En este momento de mi carrera tengo dos puntos de vista. En este momento de mi carrera es muy importante, ya tengo 78 años, una larga vida, y debo agradecer genéticamente y físicamente, fisiológicamente, tener esta oportunidad de recibir este premio en este momento. ¿Y qué significa la lectura de varios títulos de mis libros? Porque sí, yo estaba un poco decepcionada de que solo se preocuparan de mi primer libro, ¿no? Y tal vez del segundo también, porque hacían tanto ruido. Llegaban hasta el tercero, claro. Pero no los demás. Y cuando leí el acta del premio, me encantó, porque no era simple retórica. Había detalles muy puntuales de libros, ¿no? Como la entrevista ficticia a Patricia Highsmith. Esos detalles para mí fueron muy significativos. Y por eso yo agradezco mucho al jurado y a la Universidad de Talca, ¿no? Y a Chile, que es un país por el que siento muchísimo cariño, ¿no? Este reconocimiento. Esa es la primera perspectiva. La segunda perspectiva que me planteé cuando venía a recibir el premio, dije, bueno, yo voy a recibir un premio muy importante mientras siento que el mundo y el planeta hace agua. Y eso me quita un poco de felicidad y de alegría, ¿no? Sí, hay muchas muertes en este momento y muchas leyes que dan pena sobre la maldad que puede imperar en el mundo, y eso no me alegra de ningún modo. ¿Hay una inquietud respecto a eso profunda? Mientras yo estoy acá contenta, feliz, recibiendo un premio, hay mucha gente que está muriendo, no solo en mi país, porque ahí hay un sicariato espantoso, donde matan a todos los transportistas por soborno, sino en el mundo entero. Sí, bueno, también le voy a preguntar más adelante en su rol de tallerista un poco este acercamiento que ha tenido, quizá a la motivación, a la búsqueda de personas que se acercan a la escritura pensando también en un contexto internacional en el que estamos, o también propio. Pero antes le quiero preguntar por esta relación que tiene con José Donoso. Tengo entendido que lo comienza a leer en la etapa universitaria. Sí, en la etapa universitaria leímos a muchos importantes escritores, ¿no? Incluso 100 años de soledad, la leí en la universidad. Las novelas de Vargas Llosa,
y la novela de Donoso, ¿no? La primera fue El lugar sin límites, que me impresionó muchísimo, porque imagínense en esa época, ¿no? Yo era muy joven y encontrar un personaje travesti como el de, no recuerdo el nombre del personaje, pero yo recuerdo una escena muy impactante, ¿no? Él vestido de flamenco y en un bar bailando sobre una mesa. Son escenas que quedan, ¿no? Más que todo el argumento, quedan escenas siempre. De todas las novelas siempre quedan ciertos detalles, ciertos momentos, ciertas imágenes, ¿no? Que no sé por qué se graban en uno, ¿no? Y después en El obsceno pájaro de la noche también hay escenas impresionantes, impactantes, que se quedaron grabadas en la memoria de esta joven lectora, ¿no? Y que también que está en un contexto, ustedes dicen, una Lima muy conservadora. Muy conservadora y puritana. Y ahora es una Lima que tiene también dos maneras de ver el mundo. Por un lado, muy orgiástica, muy divertida, yo paso la vida muy bien. Y por otro lado, muy conservadora, autopunitiva, con baja autoestima, ¿no? Sí. Y menciona también el acta que realiza el jurado que se conforma para cada edición del premio José Donoso, y en esta ocasión destacan, bueno, su primer poemario, Noches de Adrenalina, publicado en 1981, pero también quiero mencionar lo que señalan, lo mencionan como una obra de referencia en la literatura latinoamericana. Incluso dicen, este libro pionero marca una inflexión en la poesía peruana mediante un lenguaje visceral que reflexiona sobre el cuerpo, el deseo, la escritura, el exilio. ¿Cómo recibe ese análisis y también qué recuerdos tiene de esa escritura de ese momento? Bueno, yo escribí ese libro en Europa, entre París y Menorca, cuando mi esposo, que es poeta, Enrique Verástegui, recibió una beca Guggenheim y nos fuimos con mi niña de 6 meses a Europa, ¿no? Y ahí escribí ese libro. Lo escribí de manera muy, muy liberal, sin autocensura. Yo no estaba pensando en que estaba transgrediendo ni escandalizando a los franceses, como se dice a los burgueses, como se dicen en francés, ¿no? El patio de la bourgeoisie. No, nada de eso, nada. Eso vino después, cuando empezaron las críticas en el Perú, ¿no? Claro. Y años después, cuando me di cuenta de lo que había hecho, ¿no? Cuando me invitaron a mi colegio, un colegio suizo, mixto, no puritano, pero de todas maneras, y cuando tenía que leer partes de ese libro, eso fue en el 94, yo publiqué en el 81, y leí partes de ese libro y no leí las partes más anecdóticas, entre comillas, porque vi al público y dije, ay, no. ¿Qué generó en el público? Sí, había de todo, habían jóvenes, las madres y todo. Dije, mejor no leo nada que tenga que ver con el culo. Hasta ahí nomás llegó la lectura. Y entonces me di cuenta que cada vez que uno recita, que hace un recital, tiene que darse cuenta de cuál es el público, ¿no? Claro. Ya que el lector en silencio, cuando vea el libro, lo lea por su cuenta. Pero yo no me tengo que exponer a malas caras, porque claro, ya me ha pasado a mí con una conferencia sobre Patricia Highsmith, la novelista. Le dije que Patricia Highsmith amaba y quería muchísimo a su serial killer, ¿no? Y que los trataba muy bien, y era un grupo de señoronas de un club exclusivo en el Perú. Pues obviamente nadie me aplaudió. Bueno, por eso entendemos esa Lima conservadora de ese momento. Sí, hay de todo. Y también participó en este colectivo vanguardista denominado Hora Cero. ¿Qué quiebre se produce? ¿Cuál era como el cambio que se buscaba generar a partir de eso? El colectivo Hora Cero yo lo admiré mucho antes de tener relación con, ¿no? Que aparece en 1971 y es un colectivo multitudinario, porque realmente se puede decir así entre comillas, porque venían de todas partes de las regiones a integrarlo. Eran jóvenes
muy soñadores y vivían en comunidad. Bueno, toda la influencia hippie que se dio, ¿no?, en esa poesía. Ahí nace también la poesía de mi esposo difunto, ex esposo, porque yo me separé de él, Enrique Verástegui, ¿no?, con un libro fundamental en los extramuros del mundo. Pero yo entro a formar parte de Horacero en la segunda etapa, cuando ya se había disgregado un poquito, y gracias a que me casé con él, ¿no?, eso fue, ¿no?, porque yo no tenía ni interés en formar ningún grupo, ningún colectivo. Nunca he sido de colectivo, siempre he sido muy personal, muy aislada, una persona aislada, una persona más solitaria, ¿no? Entiendo. He tenido amigos, tengo amigas, pero no formo parte de colectivos, ni de grupos, ni políticos, ni he sido activista. Y entiendo, y también ha tenido la posibilidad de ser docente, de ser tallerista, formando a nuevas generaciones de escritores, escritoras. Y por eso quería preguntar, por hoy la sociedad evoluciona constantemente, también pueden haber desafíos personales, pero hoy, ¿qué motiva a las personas a escribir, a participar de un taller? ¿En qué búsqueda están? Hay muchísima gente que se apartó de la literatura y de la poesía cuando era joven y luego ingresó a otras carreras y tuvo distintas rutas profesionales, y luego encontraron que, bueno, fueron ingenieros, notarios, abogados, necesitaban otro lenguaje, un acercamiento a sí mismos, otra manera de entrar a la realidad más poética, ¿no? Y regresan a los talleres para estar en contacto con gente que piensa, que siente como ellos, que tiene sensibilidad. Empiezan a sentir que en el mundo hay baches, hay vacíos, ¿no?, espirituales, y ellos buscan eso. Y hay otros que también buscan saber de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, recuerdo a una viuda que me dijo, hay muchas anécdotas interesantes, me dijo, mi marido acaba de morir y ha dejado un cuaderno lleno de poemas, y yo no sé qué es, vengo acá para enterarme, ¿no? Y luego una azafata también, una flight hostess, que dijo, cuando yo le pregunto, ¿cuáles son los poetas y mujeres y hombres que han impactado? Y dice, yo no sé, no conozco ninguno, no leo poesía, no sé, y vengo para ver qué es. Claro, ¿no? Diferentes motivaciones. Y en otros sentidos son personas que regresan al ámbito del arte y de la poesía, porque hay una búsqueda espiritual que lo sienten como algo imperativo, necesario para poder seguir viviendo. Sí, no, maravilloso también las diferentes motivaciones que hoy en esa búsqueda. Y bueno, y hay otros que quieren pues, conocer las técnicas para poder publicar, y otros porque quieren ser famosos, porque quieren ser Rimbaud, porque quieren ser hay mucha Alejandra Pizarnik y todo eso, ¿no? Y personal. O Bolaño también. ¿No? La legión de admiradores de Bolaño es impresionante, Roberto Bolaño, ¿no? A quien conocí de joven en Barcelona. Pero personalmente, en esta trayectoria, en esta experiencia, años de trabajo, ¿usted qué la motiva hoy a escribir? Bueno, yo ahora sí, hasta hace un tiempo era a través de proyectos y que me encargaba mi editor, ¿no? Me dije, tienes que escribir sobre esto. Ah, ya, perfecto. Por ejemplo, el penúltimo libro, Memorias, me escuchó hablar en una entrevista, en una conferencia sobre mi madre, un personaje especial, y me dijo, pues tienes que escribir tus memorias. Y escribí mis memorias durante toda la pandemia. Los últimos textos sí han nacido a raíz de accidentes trágicos de dos personajes que yo he conocido. Una niña que no llegó a cumplir 15 años, hija de una empleada doméstica que conocí desde pequeña, la niña, y que murió trágicamente en un mar bravo. Y el último que estoy escribiendo es un responso a raíz de la muerte por una bala perdida dirigida al chofer, y él iba en la parte de atrás y era dependiente de un mini market de mi barrio, y por el que yo sentía una gran estima. Bueno, hay experiencia muy profunda. Una experiencia muy profunda, y trato de hacer un responso a través de la poesía. Sí. Carmen, bueno, para ir terminando esta entrevista, también en esta cercanía con la Universidad de Talca se vincula con la editorial de la universidad para trabajar en la reedición de su libro Halcones en el Parque. Halcones en el Parque. ¿Cómo encontrarse con ese título y también que vuelva a la circulación? Halcones en el Parque es un libro que yo publiqué en el 2012 con una editorial pequeña, y que finalmente no tenía ningún problema con editores porque el editor ya había muerto y el contrato ya había vencido.
Y es un libro que me inspiré en La piel de Zapa de Balzac, ¿no? Una alegoría sobre las deudas bancarias, que son terribles, ¿no? Y sobre todo en el Perú, con intereses leoninos. Yo misma he sido víctima de esas deudas. ¿Y por qué el título? Porque yo vivía cerca de un parque donde habían anidado tres halcones y crecieron ahí con sus crías y escuchábamos sus gritos, cómo criaban, a veces bajaban, ¿no? al pasto y los vi creciendo. Cuando ya se volvieron maduras las crías, volaron, se fueron. Y por eso, también representaban de alguna manera los mendigos y mendigas que paraban en ese parque, que era un parque exclusivo, ¿no? de un lugar residencial y donde los botaban, ¿no? Y tanto los halcones, que también habían invadido ese parque, ¿no? Eran intrusivos, estos mendigos y los halcones tenían alguna relación para mí, ¿no? Sí. Qué bonita esa conexión. Vamos a estar atentos entonces a esa publicación y le quiero agradecer su tiempo, habernos recibido en esta entrevista también para conversar un poco más de su obra y conocer más al respecto. Muchas gracias por aceptar esta conversación. Gracias a usted y a la Universidad de Talca. Muchas gracias a todos quienes vieron esta entrevista y nos vemos en una próxima edición de la entrega del premio José Donoso. Esto fue UTalca TV Informa.